¿A usted le interesaría, por ejemplo, tomar y darle una nueva forma al partido? Pues no estoy buscando dirigir al partido, pero sí me interesa ver qué va a suceder con el partido. ¿Y la dirigencia, tomar la dirigencia? No me lo he propuesto, la verdad. No se ve en eso. Digo, sí se Además, podría no está ver. previsto en el corto plazo hacer un cambio de dirigencia. No, pero hay muchas maneras de ir asumiendo. Sí nos debe interesar hacia dónde va el movimiento. A todas, a todos. Y pues eso es que es una construcción común. Y sobre todo por el futuro, ¿no? Pero hoy en día no tengo ese como un objetivo. Creo que me estás preguntando, ¿te gustaría? Correcto. No lo tengo como un objetivo. No lo tienen como objetivo. Sí. Después de que resuelve la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el recurso que usted presenta y reconoce que hubo prácticas indebidas que serán sancionadas, también formuló usted un planteamiento público en el sentido de que debía ser reconocida la fuerza que se obtuvo en la encuesta. Y la respuesta fue, bueno, lo primero que, por ejemplo, lo que primero yo pensé y después vi que le respondió la propia Claudia es, a ver, en Morena no se permiten corrientes. El artículo 9 del estatuto dice justamente en que no habrá corrientes o grupos de presión. Obviamente esto es consecuencia de lo que pasó con el PRD, donde se formalizaron las corrientes. Después de la primera que hubo, que fue la que formó el ingeniero Cárdenas con Porfirio Meusler, en un partido que no permitía que nadie opinara nada. ¿Te recuerdas aquel discurso de 87, ¿no? Los caballos de Troya? Pero eso ocurrió en el PRI. Que en buena medida eso trajo consigo la formación primero del PRD y después de Morena. Pero en el PRD se llegó al extremo, ¿no? Era un faccionalismo tremendo. Pero yo no estoy hablando de corriente, lo que estoy hablando es de la elección. A ver, la diferencia que tienes con el PRI o con el PRD es que aquí se hace un proceso de encuesta y se publican los resultados oficiales. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que te determina cuál es tu representatividad en ese resultado? Nosotros quedamos en segundo lugar. Si no, ¿cuál sería el interés de hablar con nosotros? ¿Para qué? Entonces, pues porque representas algo. Ahora, cada quien puede decir que representa, ¿no? Pero lo bueno de la encuesta es que te dice, pues, que representas de acuerdo a lo que el partido considera y reconoce. Entonces, yo no digo que se deba reconocer, sino que el hecho de que se escuche los planteamientos que estamos haciendo es un reconocimiento para que a todas esas personas que tomaron esa opción en la encuesta, porque no es un tema de una persona, sino es un conjunto de personas importante, o un sector que piensa de cierta forma. Entonces, por eso se dice, a ver, pues revísense estas irregularidades que se señalan. No se desechen, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y sí se toman en consideración. Y entonces el texto que emana dice, pues, el futuro de Morena. Yo así lo entiendo. No creo que sea porque... No es reclamar para sí una porción de poder, Marcelo. Te digo que, bueno, es que esa te la da la gente. También los cargos. No, los cargos, a ver, en la reunión que yo tuve les dije, mi cargo lo hago a un lado. A la gente que coincide conmigo, respeten de su lugar, porque están diciendo, expúlsenlos, son traidores. Imagínate, gente que fundó Morena, solo porque votó por mí. Ese es el talante autoritario. Es lo que no queremos. Entonces, no. Acá lo que dices es, tú quedaste en el segundo lugar de las encuestas, perfecto. Planteas una queja. Dicen, oigan, no estoy de acuerdo con estas prácticas. Y las acreditas en la medida de lo que tú puedes hacer. Morena te responde. Tienes razón en estas cosas que dices y se proponen una ruta, ¿no? Una línea política. Entonces yo lo leo como un reconocimiento, no a mi persona o a mi cargo, sino a que ese conjunto de personas que en su momento apoyaron esa opción son el segundo lugar dentro del partido y población.
y por tanto deben ser correspondidos, respetados Bueno, no, ese porcentaje. si fuéramos el segundo, a ver, si se respetara el porcentaje exacto, pues 26. habría que cambiar toda la estructura del partido, ¿no? Tendríamos nosotros que tener la Secretaría General ahorita, etcétera, etcétera. Pero acaba de salir el listado de lo que le otorgan al Verde y al PT. Y nos dijeron, no, nosotros no somos parlamentarios. Aquí no va a haber posiciones para el Verde y el PT. Es decir, Ahora resulta que sí. Entonces, nosotros no estamos exigiendo, yo no estoy exigiendo que todo el conjunto de Morena se divida entre 26 y 34, porque ¿cuál es la diferencia que hubo de porcentaje? 18 puntos, ¿no? 14. 14. 18 no. Entonces, quien obtuvo esos 14 puntos va a tener toda la representación completa por sí sola. Entonces nos estaría invitando a la doctora a participar. Ella misma piensa en ese sentido. Pero si no, ¿por qué nos invita? Entonces, ¿qué es lo que te determina tu peso relativo? ¿Cuál es el peso relativo a Marcelo Ebrard? Le damos una senaduría, una regiduría, ¿qué? ¿El ruido que hace? La experiencia que tiene. Pues, tienes un resultado en la encuesta. Y entonces dices, ok, los señoras que participaron en esta idea, ponen estas irregularidades, plantean una línea política, atendemos sus planteamientos y consideramos que es la línea política que se debe seguir. ¿Qué es lo que estamos pidiendo para nuestra gente? Que la dejen competir, que la respeten las encuestas, no estamos pidiendo ninguna otra cosa. Y pues yo creo que es razonable lo que estamos planteando. como eso no estuvo en la cena, que no fue cena, con el presidente Como López estuvimos Obrador, leyendo, pues ya casi no cenamos. Sí cenamos, pero al final, muy rápido. no estuvo ahí eso de respetar porciones de votación o tramos de votación, no estuvo. Porque si no habría salido de todos habrían reclamado, Pues es un imagínense. implícito, porque si el segundo lugar va al Senado, ¿qué le estás representando? ¿Por qué lo mandas al Senado? Bueno, es el individuo, los demás tendrían en teoría que sumarse al esfuerzo general, ¿no? Pero a ver, si tú estás diciendo en el texto que el segundo lugar va a ir al Senado, el tercero, ¿qué estás asumiendo de entrada? Pues hay Sí. una representación en el partido, pues si no, entonces ¿por qué me mandas al segundo lugar al Senado? Pues entonces dirías otra cosa. Es decir, hay un cierto orden jerárquico. Tiene lógica política. Ahora, Sí. yo lo vi lógico. Y esa Claro que inclusión, al nadie final de va a decir, cuentas. oigan, pero entonces no hay principio de proporcionalidad. Sí lo hay, porque al Verde le estás reconociendo más del 6%. Ahorita, pregunta en Morena qué opinión hay del listado que sacaron, ¿Y qué opinión hay? Según lo que usted sabe. que es desproporcionado lo que le están dando. Y al ¿Por qué PT. no se compite abiertamente? Vaya, que la misma regla que le estás aplicando, razonable. De decirme, oye, Marcelo, pues que tu gente participe en las encuestas, razonable. Que haya encuestas que sean, pues, si no el 100% de los casos, la mayor parte de los casos, no sé, el 90%, ok. Pues que sea lo mismo con los partidos que participan en la coalición, ¿no? O cómo entenderíamos, son dos principios contradictorios. Al otro. La exigencia es, déjenlos participar, que estén en las La encuestas. exigencia es, seamos congruentes con la línea política que planteamos. Si la línea política es la disidencia cuando tiene elementos, vas a respetarla y escucharla porque eso es lo que entendimos que significa el texto que refiero. Entonces, ¿por qué a una persona la vas a excluir porque participó con Marcelo? ¿O por qué tengo que pedirle a un gobernador que dé chance a alguien de participar? Porque ¿cómo es el proceso? Tú te registras, luego pasas por una comisión que se llama elecciones. La comisión de elecciones te dice quién queda. Sí, ¿Sí? Esa es una primera criba. ese es, sí, Entonces, este puntito, sí. porque si no, entonces, todo el marcelismo, llegas a enero y me dirías, hermanito, ahora sí que no participó Nada, nadie. y fue la criba. Entonces, Perdimos. denles chance de participar en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, Eso es desde ese mecanismo, Marcelo. O sea, tendría pues, en su de los que se planteamiento, hubieran registrado, ¿no? es participar en esas comisiones. Tendría que tener una participación en las comisiones. Pues para nosotros sería lo ideal, aunque por ejemplo la de encuestas la tiene que resolver el consejo y ya sabes. Sí. Pero bueno, tú sabes que en la política, en habiendo voluntad, las cosas se pueden hacer. Te puedo yo argumentar mil cosas. Sí. Pero en términos reales decir, a ver,
En la famosa comisión de elecciones va a decidir quién va, por ejemplo, de candidato a senador. Otra, dejan el género al final. Decimos, a ver, ¿qué no sería más fácil que me digas en cada estado cuál es el criterio de género ya de una vez? Para ver Quizá. cómo competimos y decir, oye, compañera, pues ni modo, ahí no nos toca, porque les va a tocar varón o viceversa. Son cosas de ese tipo. Pero sobre todo que no los excluyan, que es muy fácil. Si hay exclusión, porque ya estamos en curso, ya está en curso el proceso para la definición de candidaturas a diputados y de senadores. Esto puede ser fuente de conflicto, de que se materialice la exclusión del marcelismo. Pues es que, mira, si yo pensaría lo siguiente en términos políticos. Si estamos en un entendimiento y la línea fuese, saquen a todos los marcelistas, pues ¿cuál entendimiento? Es un desentendimiento, ¿eh? No lo espero que sea así. No soy ingenuo, pero francamente lo veo como una decisión política equivocada. Porque si estamos invitando, según sé, yo no lo estoy invitando, pero según sé y he visto en eventos, se está invitando a gente, tú lo mencionabas, muy cuestionada o no aceptada debidamente en Morena, para formar parte de la representación política. ¿Cómo justificarías que a quienes han estado en el movimiento los excluyes por una decisión política? Es como contradictorio una con otra. Entonces no espero que hagan eso. Puede haber casos, ¿verdad?, en que alguien se inconforme, pero no esperaría yo que hubiera una línea general. Si es así, sería un mentis total al principio de entendimiento y a la línea política que dice el documento que nos entregaron. Sería muy raro. El propio entendimiento personalísimo con Claudia Sheinbaum. Porque, ¿Y usted? pues sí, o sea, que se excluye todos los que hayan votado por Marcelo se van. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nada más que inconveniente sería, ¿no? Marcelo, no se ha volteado a ver con atención, porque pues todo a su debido tiempo, el país que se queda sin Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas fórmulas después de un liderazgo tan poderoso como el de López Obrador. Ha habido en la historia, en los últimos 100 años, muchas, y podemos revisar muchas. Una de ellas es la del país de instituciones que se funda con calles. Bueno, pues hay caudillos, vamos a empezar a generar las bases y la gente para asumir instituciones, que las instituciones se asumen con gente. ¿Cómo ve el país sin Andrés Manuel? Bueno, yo creo que lo que vamos a ver seguramente es un tipo de liderazgo distinto. Entonces vas a tener que organizar un gobierno. Tu preocupación número uno debe ser, además de ser congruente con los principios que se han defendido, que tengas un gobierno eficaz. O sea, tu exigencia de eficacia va a ser mayor en términos generales, porque además ya es el segundo sexenio. Entonces eso va a ser un reto grande. Ya tendrías, y esto además porque ya la exigencia de la gente va a ser, bueno, pues ya dame resultados adicionales. Sí. En otros temas, por seguridad, en fin, en varios temas. Fiscalía, incluso Poder Judicial. También. Entonces yo pienso que la exigencia de eficacia es muy, muy grande. Segundo, para ampliar es decir, ¿cómo vas a compensar el que ya no tienes? En realidad el liderazgo carismático que tiene Andrés es excepcional en términos políticos. Entonces, si ya no vas a tener ese tipo de liderazgo, necesitas armar una coalición de fuerzas que te permita tener predominio legítimo sobre tus adversarios, que ahora andan muy animados con lo de Milei y todo eso. Sí. Ojo, es una casi es desmantelar al Estado. Okay. O sea, ya no son las reformas de los 90, esto ya es. Sí. No está. Bueno, entonces necesitaríamos ampliar esa coalición de fuerzas. Necesitas más intermediación política. No vas a poder resolverlo con una apelación directa, como es el caso del esquema con Andrés Manuel. Entonces, yo diría esas dos. Una necesidad de eficacia mayor del gobierno y una intermediación política también muy eficaz para ampliar tu coalición de fuerzas. Así lo vería. Y también en el partido
y en los partidos coaligados y en el gobierno, mayores figuras también, liderazgos, pues, que te ayuden. Ayuden a los embates. Los embates de la oposición van a ser mayores. Yo creo que las derechas mexicanas se van a reorganizar. ¿Sí? O sea, lo que estás viendo ahorita es como a Luis XVIII, ¿no? O sea, es el fin de un periodo histórico. O sea, buena parte de las figuras que tú ves en el PAN, en el PRI, bueno, las que quedan en el PRI muy pocas, pero en el PAN se formaron en la etapa anterior. Entonces seguramente habrá una reorganización, lo que yo prevería. Por lo tanto, pues sí es muy importante qué vas a hacer en el terreno político para mantener una posición de ventaja respecto a tu adversario. Y ahí el rol de Morena va a ser muy importante, los partidos coaligados también, tu coalición de fuerzas, las intermediaciones. ¿Qué son las representaciones? Por ejemplo, yo soy de la idea de que es una idea que creo que valdría la pena es hacer un Consejo Económico y Social del país con la representación de todo el país para respaldar una serie de iniciativas y discutirlas, ¿no? Esas cosas yo creo que serían útiles y serían positivas. Ahora, no sé la doctora que ella tenga sobre este particular porque no lo he conversado con ella todavía. Algunos apostaban a que si usted tomaba la determinación de irse a Movimiento Ciudadano, iba a haber una reconfiguración natural, digamos, del sistema de partidos políticos como los habíamos conocido. En la medida en la que Movimiento Ciudadano se creciera y esto terminara de desfondarse, el PRIAN pues terminara de desfondarse, pues iba a haber un reacomodo en las fuerzas tradicionales de los partidos. Algunos veían eso. Otros dicen, de todas maneras, viene una recomposición del sistema de partidos como lo conocimos. Yo creo que es inevitable, ¿no? Es inevitable. ¿Hacia dónde lo ve, Marcelo? ¿Cómo lo ve? Pues yo vería que, o sea, todo el polo de centro-derecha o de derechas va a reorganizarse porque la fórmula actual que tiene un agotamiento biológico por cuanto a los cuadros en qué etapa se forman. Digamos, fue la generación de la transición y por otro lado de la globalización, digamos. Entonces, se tienen que reorganizar, es lo que yo supondría que va a suceder, ¿no? Casi inevitablemente, porque su desempeño político con la actual conformación no les permite ser una fuerza alterna. Es más, su discurso es ya de resolver, ¿no? Te están concediendo tu hegemonía ideológica. Es decir, si tú ves estuve viendo, por ejemplo, los debates cuando iban a seleccionar a su candidata, el PRI-PAN. Nadie cuestiona, por ejemplo, el enfoque social, muy poco. O sea, ya las discusiones sobre cómo implementaste lo de salud, sobre si se pueden... Si no ves un proyecto alterno. No tienen. Entonces, pues lo van a querer organizar, supongo yo. Hay que prepararnos para eso. O sea, no hay que suponer que la oposición va a estar como está ahorita los próximos 6 años. En particular el PRI y el PAN. ¿Y MC? ¿Qué visualiza MC hacia adelante? Habrá que ver qué resultados tienen con la propuesta que están haciendo ahorita, que va muy dirigida, digamos, a la generación Z o a jóvenes, si no se jóvenes que tienen otro, que pues igual puede funcionar, no sabemos en qué medida. Y supongo yo que ellos van a representar, su idea es representar esa parte de la sociedad que ya no se identifica con el PRI y el PAN. Entonces vamos a ver qué resulta de la elección. Pero de todas maneras vas a tener una reorganización en función de los resultados electorales. Sin duda. Es lo que yo prevería. Desde ahora puede ya perfilarse que, agotado el régimen de partidos políticos, también se va a exigir como parte de eso una nueva reforma electoral que tendrá que abordar también el asunto del uso del dinero, que ya no solamente en Morena, sino en todos los partidos políticos, los plazos, que erradicar la simulación también que hubo, incluyendo Morena. Empezando con Morena. Pues que se hizo una ley, a ver, eso es ya sabes, como decía De Gaulle, de la Cuarta República, ¿no? O sea, es una máquina para mediocratizar la política. Sí. Pero ¿a qué voy? Volviendo a lo de ahora. Se hace una ley
que sabemos o saben quienes la aprueban y la diseñan que no se puede aplicar. Es casi inaplicable. Entonces, ¿para qué hacemos leyes así? ¿No? Sí hay que eliminar la simulación por completo y hacer cosas sensatas, ¿no? Porque si no, la ley de suyo ya sabes que no se va a poder cumplir. Tiene sentido, ¿no? Pues sí. Entonces, se van a fijar reglas, pues, fijemos reglas pues, que sean atendibles y sean verificables. Si no, estamos desprestigiando nosotros mismos la contienda política. Para ir cerrando, Marcelo, esta conversación que le agradecemos. Reforma de Estado. No se dio necesariamente una reforma de Estado, sino que se transitó en este sexenio, se transitó a resolver y empujar lo que había. ¿La ve usted necesaria, urgente y hacia dónde? Pues yo pienso que sí se tiene que hacer una reorganización mayor. Porque le estás atribuyendo al Estado otras funciones. De hecho, ese es el diferendo primordial. ¿No? O sea, ¿cómo vamos a lograr la igualdad? ¿Cómo vamos a lograr tus fines? Pues entonces hay que reorganizar el Estado en función de eso. Implica muchas cosas, muchas. El planteamiento de las derechas va a ser cómo desmantelamos al Estado. Es lo que viene los próximos 6 años. Entonces sí se va a tener que hacer esa reforma, yo creo. Ahora, sus rasgos, pues habrá que entender cuál es el planteamiento que se está pensando por parte de Claudia. No lo he hablado con ella, pero sí creo que, como tú lo mencionas, se va a tener que hacer. O sería deseable que sí sea. Por último, de mi parte, ¿es necesaria o urgente la reconciliación en Morena y en el país? Yo creo que habría que pensar de qué hablamos cuando decimos reconciliación, porque vivimos en una época en donde el signo de los tiempos es el antagonismo. Es decir, México tiene una ventaja si te comparas con el continente americano, quizá con salvar Canadá y algún otro país, pero en general, incluido Estados Unidos, en primer lugar. En casi ningún otro país de América encuentras un nivel de apoyo al Ejecutivo de ese tamaño. O sea, el apoyo que tienes en México es totalmente fuera de la media. Lo que sucede en el conjunto de México. Pero lo segundo, que hay un predominio de un cierto pensamiento político, eso es muy importante, ha pasado inadvertido. Eso es muy importante. Entonces, en México sí hay un antagonismo y polarización, claro que sí, pero no te están cuestionando, hay un, diría yo, predominio, por no decir hegemonía, porque eso ya es otra cosa, de una forma de ver el desarrollo del país, es decir, nadie te cuestiona los programas sociales, que yo sepa muy poquitos. No te cuestionan las decisiones primordiales que se han tomado, por ejemplo, en materia de evasión fiscal o de privilegios fiscales, tampoco el rol y los poderes de los políticos, porque ahí sí ha habido un cambio mayor que sí hay que reconocerle a Andrés. Otros también, pero eso es muy importante, que es el político o la política como la vía de ascenso social fácil, del dinero fácil, el poder sin control un control efectivo por parte de la sociedad, pues ya pasó a la historia, ¿no? Es decir, nadie enarbola eso, ¿no? Entonces, hay un predominio, a eso me refiero. No está cuestionado. Entonces, eso es muy diferente a lo que está pasando, digo, en vez de Argentina. Chile, en alguna medida, Ecuador, Brasil está dividido en dos, todavía, con todo y que Lula ha hecho un gran papel. Estados Unidos, ¿en qué se ponen de acuerdo Estados Unidos? Hoy, casi en nada. Entonces, el que tenemos un área común, que es el predominio de un pensamiento político. Entonces, no es solo, que es muy importante, la aceptación del presidente, sino el predominio de esa forma de ver el desarrollo del país, donde pareciera que tenemos un punto de mayoría, no digo que de todos. Entonces, es un gran recurso. Así lo veo. 2030. Siempre estarán, a ver, a mí me preguntaban, oye, ¿tú vas a volver a competir? Si te digo que no, yo creo que te estaría mintiendo. Si se puede, sí lo haré. Seguiré defendiendo lo que estoy pensando. Hay que prepararse todos los días. Oye, pero eres un necio. No, tengo tenacidad nada más, perseverancia. La necedad es cuando no tienes razón. Entonces, bueno, seguiremos trabajando en eso.
Y además son circunstancias diferentes ya en términos hasta Pues sí. de vitalidad. De un hombre de 67 años sigue teniendo una enorme vitalidad. Bueno, el presidente López Obrador acaba de cumplir 70. Está chavo. Ah, chao. Por mayor razón. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, bienvenidos. Gracias. Quiero saludarlos. Volvemos.